para nosotros es muy importante porque le va a servir de soporte para la elaboración del trabajo final de maestría. Esta materia, más seminario de elaboración, más gestión del cambio en las organizaciones, son 3 materias estructurales del trabajo final de maestría. Y la visión que le ha dado el año pasado Lisi a esta asignatura en la especialización de liderazgo, con otro abordaje, por supuesto, pero la visión que le ha dado, más la riqueza de Alejandro Rafín, que ahora lo van a conocer, y es un señor que está dedicándose a los recursos humanos y a la gestión organizacional en Latinoamérica desde hace años, les va a dar muchísima riqueza a ustedes, más los invitados que los profesores convocarán. Así que, Lisi, muchas gracias por tu tiempo, por el espacio. Es un verdadero placer que juntos construyan esta asignatura con Alejandro. Y pedir a los alumnos que aprovechen y abusen del material que nosotros hacemos, que tanto trabajo nos da. En la agenda tentativa anual figura con claridad que la materia de hoy es gestión de las organizaciones. Entonces, si ustedes se fijan, la agenda tentativa anual, que está colgada en el Drive, en el aula virtual, van a ver que es gestión de las organizaciones. Y no la hemos cambiado. Así que gracias, Laura Suárez, por tu colaboración. Y espero que los chicos puedan sumarse sin inconvenientes para esta clase que es el inicio de una nueva asignatura que tiene carácter anual, para ir acompañando el proceso del seminario de elaboración del trabajo final de maestría. Por eso es anual esta materia. Así que, Lisi, dicho esto, bienvenida y me quedo un ratito para aprender. Excelente. Bueno, muchas gracias, Jorge. Un placer como siempre, bueno, tenerte con nosotros, y todos tus aportes como siempre súper bienvenidos, conociendo también al grupo y bueno, viendo su desarrollo, que es lo más lindo, ¿no? Como docentes. Así que bueno, bienvenidos formalmente a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo a esta asignatura de carácter anual. Vamos a pedirles e invitarlos a disfrutar de este espacio. De alguna manera buscaremos que sea disruptivo, que sea un llamador a lo largo del año para que ustedes puedan traer sus aprendizajes materia tras materia, e incluso ya cuando empiecen a acercarse a las organizaciones con las que elijan trabajar para la tesis final de maestría, también puedan traer ejemplos, puedan traer dudas. Este es un espacio para ustedes, así que aprovechenlo al máximo. Recién decíamos que para nosotros con Alejandro Rafín, con el profesor titular de la materia, nos resulta importante que podamos aprovechar este espacio que se están haciendo ustedes para su propio desarrollo y crecimiento, y como coaches organizacionales, los que se están convirtiendo, es clave tener esto presente, ¿no? Poder vivirlo, poder hacerse ese espacio para ustedes, porque el día de mañana van a encontrar mucha necesidad en el mercado de este tiempo para afilar el hacha, ¿no? Para poder reconectar, revisar, reaprender con la necesidad que tenemos hoy los líderes en esta mirada, ¿no? Así que me gustaría, voy a presentarme primero brevemente, como les decía Jorge, Alejandro. Fíjate si estás en la que dice solamente claro valen, que no diga XT. Tenemos un micrófono abierto y no sé. Bueno, tenemos ahí un alumno fantasma, ya veremos quién tiene por allí el micrófono abierto. Si alguien quiere comentar algo, por supuesto, este espacio es para, como decía, para ustedes, es un espacio de co-construcción, de coaprendizaje, así que los invitamos encarecidamente a que puedan levantar la mano, tomar micrófono, compartir por el chat todo lo que ayude y colabore en elevar el nivel de pensamiento y de aprendizaje de ustedes, ¿no? Y de nosotros como docentes también, ¿por qué no? Así que dicho esto, me voy a presentar. Bueno, como ya saben, mi nombre es Lisi Senabre, soy docente en la universidad desde el 2015, así que estoy cumpliendo mis 10 años ya en distintas carreras. Bueno, ya estos últimos años en la maestría en coaching y cambio organizacional y en la especialización de liderazgo y desarrollo del talento. Mi formación de base es licenciatura en organización de eventos, licenciatura en turismo y hotelería. También soy técnica en organización de eventos por cuestiones de la vida, pero la maestría que aparece a través de la figura de Jorge en su momento, por allí por el 2015, vino a traerme esta
esta redefinición, esta resignificación de mi rol en el mercado, en el mundo, así que tuve la oportunidad de hacer una transición de carrera muy interesante. Hoy también acompaño líderes en ese proceso. Podríamos decir que mi formación preliminar fue en el sector público, ¿sí? Trabajé muchos años representando a Argentina, la región, en el mundo. Viajé muchísimo y me permitió conocer muchísimo sobre distintas culturas, distintas necesidades, distintos mercados. Y yo siempre digo que de alguna manera, en mi corazón, sigo de alguna manera trabajando con esa formación de turismo, porque mi vocación de trabajar en el servicio y de acompañar ese proceso de pasar de un estado a un estado de disfrute, de mejora, ¿no? Que puede ser una actividad turística, es de alguna manera lo que estoy haciendo hoy en el mundo organizacional como coach organizacional y consultora. Este descubrimiento de nuevas culturas, de nuevos estilos de liderazgo, de nuevas formas de comunicarse, de conversar. Así que tuve la oportunidad de trabajar en distintos proyectos ya como coach organizacional, proyectos del estilo de change management, transformación digital en distintas industrias, en distintos países. Viví un año en el exterior trabajando, realizando actividades de transformación digital. Y bueno, sigo formándome. Hace poquito me certifiqué como coach sistémico. Soy coach ontológico desde el 2008. Y estoy aquí como docente porque es algo que me apasiona, el poder compartir con futuros colegas y quizás colegas también desde el coaching ya establecidos para seguir cambiando el mundo, ¿no? Para hacer un mundo mejor juntos. Y qué mejor que esta materia que trabaja la gestión de las organizaciones. Así que, dicho esto, y antes de darle las palabras a ustedes, y si me permiten, voy a compartir un video que nos ha dejado el profesor... que voy a estar buscando, aquí estamos. El profesor Alejandro Rafín, quien se encuentra actualmente de viaje. Vamos a ver, si me permiten. Aquí estamos, Esto de todas maneras está en el aula, pero bueno, quería compartirlo con ustedes para que lo conozcan, porque hasta junio no nos vamos a volver a encontrar y me parece importante que ya se pueda presentar. Hola, ¿sí? ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rafín y junto a Lisi soy uno de los docentes de esta materia. Y bueno, es obvio que no estoy ahí con ustedes porque casualmente esta semana estoy de viaje, un viaje que tenía previsto hacer inclusive antes de comprometerme con esta materia. Así que bueno, con Lisi consideramos que era oportuno, conveniente, aunque sea dejarles un video para presentarme, para que ya me vayan conociendo y bueno, es lo que voy a intentar hacer en unos breves minutos para no aburrirlos. Como les decía, me llamo Alejandro, soy licenciado en Recursos Humanos, trabajo en Zurich, la compañía de seguros, soy director regional a nivel Latinoamérica de Recursos Humanos y Comunicaciones. Antes trabajé para General Electric como responsable de Recursos Humanos para Argentina. Lo hacía en un negocio de General Electric que se llama GE Money, que actualmente no está en Argentina. Anteriormente trabajé para IBM como responsable regional de recursos humanos para uno de sus negocios, que era el negocio de consultoría internacional. Y antes de IBM trabajé para Price, PwC. Ahí fui coordinador LATAM de recursos humanos también para la división de consultoría internacional. Y bueno, y antes también trabajé, la verdad hice la carrera trabajando, haciendo pasantías, bueno, en fin, otros roles. Actualmente, además de mi rol como director de recursos humanos, también soy director estatutario en varias entidades legales en Latinoamérica de Zurich. Estoy llevando adelante también un proyecto interesante, bastante ambicioso de voluntariado, con una fundación que se llama Camasoa, tal vez algunos la conozcan, a la cual, o con la cual me siento muy, muy identificado y estamos tratando de construir un consorcio de empresas para juntos apoyar a esta fundación y para este año y el que viene tenemos el objetivo de construir un colegio que le daría mucho impulso al proyecto. Y bueno, a ver, para este año tengo la ilusión de poder trabajar junto a Lisi y ustedes en analizar, entender, repensar juntos
cómo es el contexto de las organizaciones, ¿no? Cómo están siendo impactadas la gestión de las organizaciones y cómo nosotros, los individuos que trabajamos en ellas, tenemos que prepararnos, qué tipo de ayuda podemos llegar a necesitar, y cuáles son las variables críticas de éxito que todo coach debe conocer a la hora de entender el contexto en el cual las personas necesitan el coaching para poder potenciar sus capacidades, para poder transformar lo que están siendo y poder ser lo que desean ser, ¿no es cierto? Entonces, bueno, de eso se trata. Se trata de que Liz y yo podamos ser facilitadores de un entorno de reflexión, de un entorno de análisis, donde podamos discutir abiertamente, aprender el uno del otro. Por supuesto, aprender el uno del otro con nuestro rol de facilitador, que no lo vamos a delegar, ¿no es cierto? Así que estoy muy ilusionado en que podamos tener un espacio constructivo. Quiero apoyarlos un poco también en sus objetivos durante este año, por lo menos vinculados a esta materia. Así que esta es mi presentación. Tenemos mucho más tiempo ya de hablar, de intercambiar opiniones. Y bueno, vamos a intentar desarrollar algo desafiante para ustedes, enriquecedor, que seguramente también lo va a ser para nosotros. Bueno, les deseo una muy buena primer clase. Nos vamos a ver en la segunda clase. Y bueno, ya nos conoceremos personalmente la próxima. Así que disfruten, que estén muy bien. Gracias y disculpen que en esta oportunidad no pude estar con ustedes, pero Lizzy es una gran docente, un muy buen profesional, así que seguramente van a disfrutar el tiempo con ella. Hasta luego. Chao. Bueno, muy bien. Se pudo ver, se pudo escuchar correctamente. A ver si Laura me podrás dar ese dato. Se escuchó perfecto. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Se escuchó bien. Bueno, antes de avanzar, me gustaría, para ya ponerlos en sintonía y para que ustedes también puedan, ya que algunos se fueron al aula de GECO, me gustaría volver a poder invitarlos en este espacio a que puedan compartir cuáles son sus expectativas de la asignatura. Sí, sé que ustedes vienen presentándose en distintas materias, así que no les voy a pedir luego que brevemente en el chat del aula puedan compartir si quieren su formación, dónde están trabajando, pero en principio me gustaría invitarlos para yo también poder tomar notas y ver cuán atinados estamos respecto a las expectativas de la asignatura, ¿sí? Así que sí los invito durante la materia que puedan mantener las cámaras encendidas. Esto es importante para poder mantener ese vínculo, ese contacto, esa presencia, ¿no? En este intercambio. Así que bueno, los escucho. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a esta asignatura en la maestría en coaching y cambio organizacional? Bueno, en lo personal, la verdad que no tengo ninguna expectativa porque me enteré hoy que empezábamos una materia nueva. Estoy un poco a las corridas y demás, y algunas cosas me van sorprendiendo, pero en definitiva cada materia que vamos teniendo la descubrimos y después se nos pasa muy rápido porque todas nos han cautivado de alguna u otra manera. Con lo cual ya no me preocupa para ver qué voy a tener de nuevo, sino que las estoy esperando. Así que no, nada en particular. No me imagino, algunas eran más predecibles para mí, de decir, bueno, va a ir por este lado. Esta no estoy seguro. Así que, bueno, abierto y con la expectativa de que sea como todas las demás, algo enriquecedor, como decía el profe recién. Bueno, muchas gracias, Horacio. Si querés compartir en el chat, mientras tanto, tu formación, a qué te estás dedicando, como para nosotros también poder tener conocimiento, te agradezco. Gracias. Sí, Okay. Samantha, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mi expectativa con esta materia es, o por ahí un poco como lo que dice el nombre, gestión de organizaciones, pero desde el lado del coaching. Así que me imagino como, bueno, muchas herramientas para poder no solo resolver problemas, sino también diagnosticar y en base a eso ir probando distintas soluciones. Y por ahí hasta incluso ver qué hacer si la primera solución no funciona y como que por ahí tener también plan B. así que eso es un poco lo que se me ocurre en base al nombre. Perfecto, me encanta, Samantha. Ya estás introduciendo conceptos de agilidad, de estos nuevos modelos de trabajo, así que me encanta que
que lo traigas al aula. Muchas gracias. Si quieres compartir Bueno, nuevamente en el chat, como le decíamos a Horacio, así te voy sí, sí, conociendo. Muchas gracias. gracias. Sofía, sí, adelante. Bueno, un gusto, buenas noches. Bueno, soy Sofía, psicóloga y expectativas. La verdad que, bueno, pensaba un poco como Samantha, ver que seguramente nos brindarán herramientas que tengan que ver con la gestión organizacional. Lo pienso un poco gestión, me viene la palabra quien gestiona, los líderes, trabajar un poco toma de decisiones, liderazgo, imagino, resolución de conflictos, la verdad no sé, pero con expectativas. Me entusiasma muchísimo que tenga un enfoque bien organizacional. Así que bueno, acá para aprender. Me encanta, buenísimo. Gracias por compartir. También te invito a compartir en el chat. Vayan escuchando también estos enfoques. A mí por lo menos me interesa como coach escuchar qué es las expectativas de cada uno y desde dónde nacen esas expectativas, ¿no? La de cada uno también va a ser que hagan foco sobre algunos temas que quizás conocen o que quizás desconocen y les gustaría desarrollar. Así que bienvenidos sean sus aportes. Muchas gracias. Continuamos aquí. Andrea, adelante. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo un poco en línea con lo que decía Horacio, ¿no? De dejarme sorprender por la materia, como ya nos pasó con otras, en otras oportunidades. Y no me imagino, no vengo con expectativas de algo fijo, de tener herramientas, o más bien que me sorprenda con los contenidos. Así que bueno, eso. Excelente. Muchas gracias, Andrea. Diego. Ando con problemas. Ahí estamos, ahí estamos. Ahora sí, sí. Bueno, en realidad me imagino que esto es otra materia dentro de la lógica de la carrera, en donde este año vemos muchas más prácticas que el año pasado, lo cual obviamente nos enriquece, nos pone en foco. Y orientado a la gestión, me imagino que esto es un poco la continuidad de la segunda materia de Cacao, ¿no es cierto? Donde vimos algunas cuestiones sobre la gestión de las organizaciones, y acá seguramente vamos a trabajar un poquito más a fondo, un poquito más el área de la práctica, así que bueno, preparado para ese desafío. Excelente, muchas gracias, Diego. De nada. Karina. Hola, buenas tardes. Yo soy Karina, psicóloga, y bueno, con respecto a mis expectativas sobre la materia, por lo que estuve así chusmeando en algo del material, entiendo que pueden pasar por el lado de leer las organizaciones en este tiempo de cambios y prepararnos para intervenir en organizaciones del futuro, que es hoy en realidad. Así que... Me encanta. Gracias. Me encanta. Me encanta, Karina, muchas gracias. ¿Cuántos psicólogos? Muy bien, muy bien. A ver, Delfina. Hola, ¿cómo va? Bueno, yo soy licenciada en marketing, pero también tengo formación en hotelería como vos, turismo y Mirá, hotelería. muy bien. Colega. Sí, la verdad que me pasa un poco como Horacia y Andrea, que no tengo muy en clara mi expectativa, pero sirvió mucho el video y lo que vos nos fuiste contando, y lo primero que se me vino a la mente fue quizás como actualizarnos y tener más nociones e ideas de lo que está pasando hoy en día en las organizaciones y nuevos desafíos. Así que no tengo una expectativa clara, pero sí me genera ilusión la materia y siento que vamos a aprender un montón de cosas y va a ser reveladora. Excelente. Hay que subir la vara. Muy bien, Delfina. Muchas gracias. Iris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá el bicho raro. Yo soy licenciada en bibliotecología, aunque hace algunos años no trabajo de eso. Me entusiasma la materia con la idea de quizás aprender a mirar las organizaciones. Lindo. Así que nada, entusiasmada. Me gustan las materias que tienen que ver con gestión. Excelente, muchas gracias, Iris. No. Me encantó. Aprender a mirar las organizaciones. Muy bien, muy bien. Cecilia. Hola, ¿cómo estás?
Bueno, estuve mirando un poquito el sílabus y creo que la expectativa pasa bueno, por aprovechar cada intervención de ustedes para aprender algo nuevo, otra mirada, ¿no? Veo que está relacionado bastante con eventos de agilidad, entonces, bueno, expectante a ver cómo lo van a encarar en una materia anual y bueno, y con ganas de aprender. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Paola, yo soy contadora. Siempre trabajé en organizaciones en el sector privado, así que, bueno, entiendo que la materia que se llama gestión de organizaciones, entiendo que estará orientado a brindarnos herramientas de liderazgo, trabajo en equipo y esto de intervenir en las organizaciones y poder determinar planes de acción en caso de algún problema y, bueno, de llevarlos a cabo, ¿no? Y de evaluar los resultados. Me encanta cómo trae, vean esto, ¿no? Ya todo esto es entrenamiento, ¿sí? Desde el momento que decimos hola hasta el adiós, todo es entrenamiento. Vean cómo Paola, que es contadora, nos trae la medición de resultados, ¿sí? No es casual. Y esto es muy importante, como coaches organizacionales nos tenemos que entrenar en esto, en esta escucha, ¿sí? No dar por sentado que traen nuestros coaches dentro del ámbito organizacional, porque todo es información, ¿sí? Muchas gracias, Paola, por tu aporte. Pasamos a María José. Hola, buenas tardes. Bueno, yo también soy psicóloga, me uno al club de las psicólogas y un poco viendo también el sílabus y viendo que es una materia anual, con lo que vos sumabas del tema del TFM, mi expectativa es no solo tener una mirada, herramientas para el análisis y la intervención en las organizaciones, como puntapié en nuestro TFM, pero seguramente para nuestro rol, sin dudas. Así que esas son mis expectativas. Excelente, vamos por ahí. Muy bien, María José, muchas gracias. Gracias. Viviana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A mí me gustó que dijera organizaciones, pero estoy viendo que capaz que no es lo que yo estaba pensando, así que ¿Qué veremos. estabas pensando? No, porque veía que las 2 primeras materias que tuvimos este año tuvieron el foco puesto en el coach personal, digamos, ¿no? Una, sí. PNL y APC, y cuando vi gestión de las organizaciones dije, bueno, esta es una mirada un poco más holística, digamos, ¿no? Eso me imaginaba. Digo, es lo que nos van a enseñar a ver, es que la organización, ¿no? Y cuando vi, bueno, el impacto que vos dijiste también, ¿no? Que pudiera tener toda estas, no sé si el video vos lo dijiste, ¿no? El impacto de todas estas, digamos, que tiene todos estos cambios que viven las organizaciones, ¿no? Cómo lo viven, cómo impacta y desde dónde nosotros podemos escuchar cuál es la inquietud por ahí, ¿no? Hacia dónde ir. Eso me había imaginado. Pero ahora cuando dicen, bueno, ¿cuáles son las variables críticas del éxito del coach para poder transformar lo que ya estoy siendo con lo que soy? Digo, bueno, eso ya es más, digamos, en la persona, ¿no? Bueno, no sé, aquí estoy expectante también como Horacio. Está expectante, muy bien, Viviana. Vamos a profundizar un poquito sobre esto. Así que gracias por traerlo, pero sí, nuestro foco es organizacional. Este segundo año va a tener mucho de esto para ustedes y es ayudarlos a llevar esta mirada más uno a uno hacia un sistema, ¿no? Así que ese es el desafío que nos proponemos con Alejandro y esperamos poder transmitirlo. Así que te agradezco que lo traigas, Viviana. Vamos a seguir profundizando. Gracias. María Inés. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, un poco mis expectativas es que la materia nos brinde como futuros coach, digamos, quizás algunas herramientas para, no sé si intervenimos una organización como más rápidamente o tener como algunos atajos para, no sé, descubrir las jerarquías, sistemas informales, las comunicaciones, el ADN, ¿no? Como entender un poco a las organizaciones. Quizá más desde el lado de lo que no se dice, ¿no? Desde lo que no se comunica, y bueno, y cómo intervenir. María Inés estuvo repasando
varias materias, por lo visto, antes de venir a clase. Me encanta, muy bien. Es Esa es la idea. el ADN que no existe, que nadie dice. De esto se trata, Marinés, esta asignatura, por eso no es casual que estemos en segundo año, y viene a ayudarlos a ustedes a hacer este merge, a esta combinación de conceptos, de contenidos, de aprendizajes, y poder ampliar su scope, ¿no? Su impacto con un alcance organizacional. Así que bienvenidos sean los conceptos que vayan trayendo o que quieran darles una vueltita en el contexto organizacional en este espacio, porque para eso estamos, ¿sí? Junto con Alejandra. Así que gracias, María Inés, por traerlo. Santiago, nos quedan los alumnos de Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Santiago Coto, ingeniero aeronáutico. Me entusiasma poder tener herramientas para ayudar a las empresas en un futuro, ayudarlas a mejorar, también para herramientas propias, ya que siempre estuve en la parte de la jefatura, ya sea en el movimiento Scout o ahora como oficial de la Armada, y también me apasiona las organizaciones y sobre todo la industria, y eso que dije al principio, cómo mejorarlas, cómo ayudar a que mejoren en realidad. Me encanta, Santiago, aparece el propósito, ¿no? Te escucho y siento como que transmitís esto del propósito. Me encanta, muchas gracias por traerlo. Y aquí tenemos a Joaquín. Sí, hola, ¿qué tal, Lizzy? Hola a todos, buenas noches. Perdón que no tengo una cámara prendida, pero no estoy en mi casa y tuve algunos problemas con internet hoy, por eso la tengo apagada. Respecto a la materia, la verdad que estuve mirando hace un rato, cuando venía para acá, el syllabus, y me dio mucha curiosidad esto de cómo está planteado esta lectura de cómo impacta la cultura organizacional en la gestión y cómo se gestionan los procesos de cambio. Y mirando un poco la bibliografía, o sea, hay algunos libros que leí, como por ejemplo, creo que me pareció ver que está el de Netflix, ¿no? El que habla de la cultura de Netflix. Y después algunos que no leí, pero como que tengo pendiente de leer, como el de Microsoft. Entonces es como que si la materia también va a estar dada como mirando cómo gestionar algunas organizaciones y tomando como esos ejemplos, me parece que va a estar interesante. Gracias, Joaquín, por traerlo. Vamos a tener oradores invitados que van a traer esta mirada bajada a tierra y ejemplos específicos para que ustedes también puedan indagar y seguir entrenando su mirada y su enfoque como coaches organizacionales. Me llevo este pedido, Joaquín, para trabajarlo y reforzarlo con Alejandro en los próximos encuentros, pero sí, el enfoque tiene que ver con poder trasladar la teoría que van a seguir desarrollando en este espacio al mundo organizacional, por eso también los invitaba a poder traer, ¿por qué no?, ejemplos, dudas del proceso de tesis, ¿sí? Que no están solos, es un proceso que los podemos también acompañar desde nuestro rol, ¿no? Desde nuestro lugar de esta asignatura. Así que gracias, y bueno, el primero en llegar y el último en hablar, Oscar. Bueno, gracias, Lizzy. A mí, bueno, me despertó mucha inquietud. En el 2003 pude hacer, en aquellos años se llamaba diploma, en gestión social y cultural en la UTREF. Entonces esto, 20 años después, es decir, cada década me trajo una nueva profesión, es la quinta profesión que estoy abrazando en mi vida, llegando a cumplir 70 años. Entonces digo, volver otra vez a esa base de la gestión sociocultural o social y cultural. Entonces pienso en la teoría de la gestión, estrategias organizacionales, liderazgo, motivación, cultura organizacional, gestión del cambio, recursos humanos, toma de decisiones, gestión del rendimiento. Bueno, todas esas cosas que en algún momento me apasionaron, creo que me vuelve a despertar ese interés por esta materia y creo que, bueno, la voy a disfrutar mucho. Gracias, Lizzy. Me encanta, Oscar. Bueno, excelente lo que traes, porque de hecho Jorge nos plantó un desafío a Alejandro y a mí cuando tomamos esta asignatura, que fue el de ayornar los contenidos de la materia, porque como bien decís, pueden haber muchos temas repetidos, muchos títulos repetidos, pero el contexto es otro, las organizaciones son otras, las personas somos otras, entonces es necesario tener esta mirada, este doble clic y seguir nutriéndonos de bibliografía, muchas de ellas en construcción, ¿sí? Porque de hecho el mayor desafío que tuvimos con Alejandro fue el encontrar
esa bibliografía que hable del mañana, porque estamos todos en esa situación, ¿no?, de incertidumbre hacia lo que viene. Entonces, me parece súper valioso tu mirada, Oscar, en todo lo que puedas traer. Hoy vamos a hacer un recorrido de esta evolución histórica de las organizaciones. Voy a empezar a compartir nuevamente, gracias a todos los que están trayendo estas preguntitas que les fui haciendo para compartir por el chat, las voy a ir leyendo más tarde. Oscar, ¿querías agregar algo más? Sí, si me lo permitís, en aquellos años, en el 2003, ya hablábamos de las TIC, las nuevas tecnologías en la informática y la comunicación, ya hablábamos de organizaciones inteligentes. Bueno, se hablaban de estas cosas que hoy ya son una realidad. Así que espero... Exacto. Bueno, gracias por traerlo. Por supuesto, todos tus aportes y los de todos van a ser bienvenidos en pos a situarnos en el contexto de incertidumbre, de dinamismo, de cambio permanente que estamos viviendo. Y para eso, haciendo como un stop y un refresh de los objetivos de la materia, nuestro objetivo con Alejandro tiene que ver con invitarlos a profundizar sobre conceptos, modelos, herramientas de la gestión organizacional en estos contextos, como digo, dinámicos y complejos, abordando temas como el liderazgo, el cambio organizacional, la cultura organizacional, los distintos procesos organizacionales, con énfasis en lo que estimo muchos de ustedes están esperando, que es el desarrollo o el énfasis en el rol del coach y su impacto transformador en las organizaciones. Y más allá de si ustedes desean generar cambios o gestionar organizaciones desde dentro de la organización, desde distintos roles, sean o no coaches organizacionales, esta asignatura los va a acompañar en ese desarrollo y en esa mirada que es propia de un coach organizacional para poder adaptarla luego a sus deseos, a sus expertices y a sus objetivos profesionales. Así que, empezando con los objetivos rápidamente, bueno, nuestra idea, como decíamos, es trabajar o comprender conjuntamente los principios básicos de la gestión organizacional y su aplicación en los distintos contextos que estamos viviendo y que vivimos y que estamos viviendo y que viviremos, ¿por qué no?, en el mundo, analizar cómo la cultura, el liderazgo y estos procesos organizacionales influyen en el desempeño y en los resultados, diseñar estrategias efectivas para liderar procesos de cambio y transformación organizacional, integrar al coaching como una herramienta clave en la gestión del talento y la mejora organizacional, y aplicar modelos y herramientas prácticas para la gestión efectiva de equipos y recursos. Sí, hasta aquí esto está en el sílabus, simplemente para poder contextualizar en dónde estamos. Y voy a avanzar un poquito más. Para también centrarnos, siendo una materia anual, nos pareció interesante poder tomarnos unos minutitos para compartir los criterios de evaluación, más que nada para disminuir la ansiedad y poder intercambiar si hay dudas o consultas respecto a estos temas de los criterios de evaluación. En principio vamos a estar evaluando la participación en clase, vamos a también contar con la ayuda de los mentores académicos para poder conocerlos más rápidamente y poder tomar notas de su participación. Y esto, ¿a qué me refiero con participación en clase? Y esto lo hemos hablado con Alejandro, la participación en clase no es tomar la palabra para hacer referencia a lo primero que viene a mi mente, sino justamente el poder acompañar a elevar el nivel de pensamiento del grupo, ¿no? De este grupo que estamos conformando, de esta comunidad que estamos conformando con nuestros compañeros. Esto los invito a que sea un comportamiento que lleven a lo largo de este año para poder entrenarlo, ¿sí? Su voz como coach tiene un peso. Nosotros debemos ser maestros en la comunicación. Si es algo que tengo que entrenar, lo vamos a entrenar, lo van a entrenar durante todo el año y bueno, y de aquí en adelante en su vida, pero es importante que nuestras participaciones tengan un propósito, un sentido, para poder colaborar con este proceso de co-construcción de la materia. Por otro lado, vamos a tener trabajos de investigación individual. Como estamos hablando de que esta materia es anual, nos vamos a ver recién nuevamente en junio, vamos a estar haciendo o invitándolos a hacer trabajos de investigación individual. En principio serían 3 trabajos prácticos individuales y 2 trabajos prácticos grupales. No se preocupen, no se desesperen, son trabajos tiene que ver más con la reflexión y con el acompañarlos a ustedes a poder incorporar los distintos contenidos que vamos a estar recorriendo juntos.
Van a ver las consignas en breve publicadas en el aula virtual. Cualquier consulta, inquietud, tienen nuestros correos para contactarnos. Y luego, bueno, vamos a estar compartiendo lecturas del material recomendado. Ustedes ya tienen el listado de esas lecturas, tienen ya el acceso a la biblioteca de contenidos. También los invito a que si ustedes tienen, por ejemplo, hace un ratito Joaquín hablaba de un libro de Microsoft. Bueno, si ustedes tienen contenido que consideren que es de interés para compartir con ustedes, bueno, será bienvenido también que lo compartan, porque ustedes también están en distintas posiciones en este momento en distintas organizaciones, hasta en distintos países, como está Laura hoy en Australia. Entonces, todo lo que ustedes consideren que pueda complementar, sumar o nuevamente elevar el nivel de pensamiento del grupo, bienvenido sea. Y por último, vamos a tener una evaluación parcial integradora en grupo. La misma va a tener la particularidad de que si obtienen un 8 o más de 8, promocionan la materia. Esto creo que ya lo vienen conversando con Jorge en otras materias, pero bueno, tienen esa oportunidad de promocionar la asignatura, y en el caso de que deseen sumar nota o simplemente, bueno, no han llegado al 8, los vamos a invitar a participar a alguna de las mesas de examen que luego definirá la universidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos alineados. Bueno, estamos muy bien. Seguimos entonces un poquito más. Bueno, como decía, con el objetivo de potenciar el aprendizaje de los contenidos, vamos a invitarlos a desarrollar trabajos prácticos con una guía que ya va a estar predefinida en el aula virtual. Estén atentos, clase a clase las vamos a ir publicando. Para esta oportunidad, para la clase 2, ¿sí? Ese es el deadline, del 23 de junio, tienen tiempo para trabajar. Les vamos a pedir 2 trabajitos. El primero tiene que ver con un FODA profesional. Un FODA, fortalezas, oportunidades, desafíos y amenazas, propio, ¿sí? De ustedes como profesionales, en la profesión en la que se encuentren en este momento o en la profesión que deseen asumir. Les contaba hace un ratito que yo hice una transformación de mi carrera profesional bastante grande para mí, así que los invito a pensar, ¿no? ¿En qué me gustaría seguir desempeñándome en los próximos 5 años? Y para eso, el determinante de esta tarea, que puede ser que ustedes ya la hayan hecho quizás, o no, pero para nosotros el diferencial tiene que ver con esa mirada en el futuro, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi FODA profesional en miras a lo que se viene, a este futuro que es hoy, pero no, porque todavía se vienen más cambios disruptivos? Así que esto es lo único que voy a decir para no influirlos. Los voy a dejar que lo trabajen y luego les pedimos que nos lo compartan a través del aula, que van a tener también el acceso para hacerlo. Y el segundo trabajo práctico también individual. Acuérdense que dije que había 3 trabajos individuales, o sea que van viendo que esto es bastante, invitarlos más que nada a trabajarse y a poder prepararse en su rol como coaches organizacionales. El segundo trabajo tiene que ver con un análisis de las lecturas que les compartíamos por el sílabus, y están citadas 3 lecturas, y ya tienen el acceso a los materiales en el aula virtual, con la metodología Pecha-Kucha. ¿Alguien está familiarizado con esta metodología? ¿Cómo dijiste? Yo no. No escuché. Ok, vamos a compartir. Ahora la voy a compartir en un ratito. Bueno, me alegro porque es algo nuevo y ustedes también van a llevar innovación a las organizaciones, así que ahora lo voy a traer para que lo puedan trabajar y entrenar. Y por último, antes de meterme específicamente en este tema de la metodología Pecha-Kucha, les presentamos este bonus track, ¿sí? Hemos hecho un trabajo, sobre todo el profesor Alejandro Rafín, hizo un trabajo muy exhaustivo para invitar oradores de alta alcunia, realmente son profesionales que van a traerles experiencias actuales, experiencias con una mirada de líderes de la actividad para las clases 4 y 5, ¿sí? El 25 de agosto y el 13 de octubre. Para eso les pedimos, por favor, puntualidad y compromiso en la asistencia, porque esto es un espacio para ustedes. No es lo mismo poder tener esa interacción, que los conozcan. Quién sabe, el día de mañana ustedes pueden ser sus coaches organizacionales o tener alguna referencia, ¿no? Algún contacto con estos oradores. Y a su vez también, por supuesto, hacerse de
este espacio de nutrirse de distintas experiencias y poder hacer preguntas que les hagan sentido a ustedes en su formación, en su camino hacia la formación como líderes, como coaches organizacionales. El único condicionamiento allí de no poder asistir a alguna de estas clases es que los vamos a invitar a confeccionar un ensayo escrito sobre la exposición en cuestión, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos bien. Si quieren hacerme con un dedito, una manito. Sí, Oscar. ¿Está ok? Sí, ahí bajé varios libros que estaban en la materia como recomendados. Es conveniente, ¿con cuál es conveniente empezar? Porque si bien son como 6 o 7, ¿hay alguno en especial que debemos tener en cuenta? Sí, para nosotros el libro cabecera de esta materia, por el momento, es Organizaciones Exponenciales, ¿sí? ¿Lo han leído? ¿Alguien del aula, alguien de los presentes lo ha leído? Bueno, no, por ahora no. Ok. Bueno, es un libro que tanto para Alejandro como para mí ha sido bastante disruptivo. Ok, leyeron algunos capítulos. Bueno, los invito a que puedan tomarse este año para recorrer este libro, que si bien trae muchos ejemplos, algo que lo pedía Joaquín hace un ratito, pero entiendo que a todos nos interesa entender cómo la teoría se aplicó y qué pasó, ¿no? Para poder llevar después eso a nuestras propias prácticas. Organizaciones exponenciales se llama, Horacio. ¿Sí? Es un libro sumamente interesante que tiene que ver con las nuevas organizaciones que ya vienen surgiendo estos últimos años en función a las tecnologías exponenciales que se han desarrollado y que seguirán desarrollándose. Este es un libro que ya tiene casi, si no me equivoco, casi 10 años, o sea que seguramente va a venir alguna nueva versión, porque sin duda el mundo hace 10 años no es el mundo de hoy, ni el que se viene, así que nos mantenemos atentos y por eso vamos a traer muchos videos y les vamos a estar compartiendo podcasts y demás información y demás contenidos que entendemos que pueden ayudarlos a ustedes a formarse como coaches organizacionales y quién les dice, ¿por qué no?, hacer los nuevos autores de la bibliografía del futuro, ¿sí? Sofía, ¿tenías alguna pregunta? Perdón, respondiendo a tu pregunta, Oscar, ese es nuestro libro cabecera, todo lo demás que puedas ir leyendo, ir empapándote, bienvenido. Para la próxima clase, para este trabajo práctico individual, hace referencia únicamente a las 3 lecturas que tenían para hoy, ¿sí? Que de todas maneras las activé yo un poquito tarde, así que no se preocupen, pero sí los invito a que las lean, las disfruten y puedan, ahora vamos a presentar el modelo de la metodología Pucha Pucha para poder lucirse en esa presentación. Sofía, tenías una pregunta. Sí, un poco esta consigna del primer trabajo práctico individual del FODA profesional para el futuro. Nada, si podés como ahondar un poco más en esta consigna tan amplia. Van a encontrar más detalle de la consigna en el aula virtual. De todas maneras, a mí personalmente no quisiera sesgar su trabajo. Si esto es, me siento yo contra yo, con una hoja, con un Word, con un, no sé, con un Canva, con lo que ustedes disfruten más, y pienso cuáles son o cuáles serán mis fortalezas vistos al profesional que quiero ser en el futuro, en un contexto de incertidumbre, de cambios disruptivos, ¿sí? Cuáles van a ser mis oportunidades, cuáles son mis desafíos y cuáles son mis amenazas, ¿sí? Esto es para ustedes, esto es más, no vamos a poner una nota por el desarrollo que hagan, sino por la presentación del trabajo, porque vamos a trabajar con esto si llegamos al finalizar la asignatura, ¿sí? Así que van a tener las consignas un poquito más detalladas allí, pero es básicamente esto. Si tuvieras que hacer un FODA pensando en el futuro que se viene, un FODA profesional, ¿cómo sería ese FODA? ¿Sí? Ok, gracias. ¿De acuerdo, Sofía? ¿Sí? No se asusten. Sí, gracias. Dejen que fluya porque no hay un FODA que está bien y un FODA que está mal. Justamente la idea es poder sentarme a reflexionar sobre cómo me estoy preparando y qué herramientas tengo y cuáles me faltan y cuáles son las amenazas y oportunidades que tengo hacia adelante, ¿sí? Porque ustedes van a ser agentes de cambio también en las organizaciones y tenemos que tener este entrenamiento para conmigo y para luego con nuestros clientes o nuestros coaches, ¿sí?
de poder proyectarnos hacia adelante, aunque cuesta, aunque no es salir de la zona de confort 100%, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Gisela. Sí, a mí me quedaba una duda, pero creo que respondiste cuando le contestaste antes. En el FODA solamente te centras en fortalezas, oportunidades, los desafíos y digamos, y las amenazas, pero no en la estrategia de marketing que surge después de que haces ese análisis. O sea, no en el resultado del FODA, solo en el FODA. Solo el FODA, lo que vos quieras desarrollar y a vos te sea de utilidad, Gisela, adelante. Nunca en ninguna de las clases que presentamos esta actividad me plantearon hacer una estrategia de Bueno, marketing. el FODA tiene eso como resultado, por eso yo te preguntaba si te quedás en eso o si seguís, si esperan que sigamos adelante. Digamos. Me encanta lo que trae Gisela, esto te lo dejo a tu criterio. Si a vos te sirve a nivel personal o a alguien más en la clase le parece algo interesante para trabajar, me encanta, adelante. Esto es para ustedes, ¿sí? Y si no, trabajarán su FODA y seguirán reflexionando, porque esto no es un trabajo de one time, ¿no? Es algo que va continuando, que va evolucionando. Ustedes no van a ser las mismas personas hoy que al final de la clase de esta asignatura en noviembre. ¿Sí? Quiero creer que vamos a tener cambios por los mismos contenidos que van a ir incorporando, las experiencias que van a ir viviendo en su proceso de tesis, en interacciones en su organización, etcétera. Entonces, dejemos que ustedes le den el alcance que quieren, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias Gisela por tu pregunta. Y bueno, entonces ya de lleno vamos al primer tema. No, disculpen, vamos a hacer un cortito, una explicación de a qué nos referimos con la metodología Pechacucha, que es sugerida por el profesor Rafín. La metodología Pechacucha viene a traer una metodología de presentación dinámica y concisa para presentar ideas. Surge en Japón en el 2023, así que es algo bastante disruptivo aún, creado por arquitectos que querían evitar esas presentaciones largas y aburridas. Entonces se propusieron una metodología mucho más concisa, mucho más visual, donde van a trabajar, o la propuesta es trabajar en hasta 20 diapositivas de 20 segundos cada una. ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho la palabra pechacucha en japonés tiene que ver con una conversación informal, como una cháchara, digámoslo en nuestra jerga. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un alcance distinto hacia vos como orador y hacia la audiencia que te va a escuchar. En principio, la propuesta es que ustedes puedan preparar esta presentación, la suban al Blackboard, nosotros las vamos a evaluar y en función a la mejor o a las dos mejores vamos a presentarlas a las 19 horas cuando comencemos la próxima clase para aprovechar esos minutos que muchas veces algunos están en transición de casa a trabajo, de trabajo a casa, perdón, o bueno, por distintas cuestiones de llamadas y demás se suman un poquito más tarde. Vamos a aprovechar hasta el último segundo de clase compartiendo su propio aprendizaje sobre los temas solicitados. ¿Sí? Esta metodología la vamos a usar durante toda la materia. No es que estemos casados con esta metodología, nos pareció algo disruptivo, nos pareció que como coaches organizacionales ustedes tienen que entrenar la presentación, la oralidad, el lenguaje, el ser asertivos, el poder transmitir lo que realmente es valioso para el que escucha, y bueno, en este caso también para ustedes porque están aprendiendo en el mientras tanto. Entonces, les pedimos que no necesariamente se encorseten con la metodología, al principio quizás va a costar un poquito más incorporarla, sino lo que nos interesa es que esto sea un medio para el fin que es el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esta primera tarea que van a tener para la próxima clase, leyendo estas 3 lecturas que les hemos facilitado, la idea es que puedan ustedes en 20 diapositivas presentar imágenes disruptivas, poco texto, y ustedes cuenten su aprendizaje en los distintos temas que elijan compartir, ¿sí? ¿Me expresé correctamente? Sí, Viviana, adelante. Que también nos podemos ayudar con algunos programas de inteligencia artificial. Hay uno que se llama Sama, que vos le podés pedir la cantidad de diapositivas que querés y, bueno, más o menos el tiempo también que duren y demás. Habría que probar. Voy a probarlo con a ver qué sale. Dale, nos contás. Buenísimo, Dale, Diana, me sí, encanta.
O sea, esta es una materia que viene a traer esto, ¿no? Sobre la mesa. O sea, las tecnologías están entre nosotros. Entonces, hoy les planteamos esta consigna, un cliente les puede plantear cualquier otra consigna, cómo nos acomodamos rápidamente para poder dar respuesta efectiva, siendo fieles a nuestros valores, a nuestro estilo, a nuestros principios y dando un resultado valioso para nuestros clientes, ¿sí? Así que será por la inteligencia artificial, será probar hacerlo con el teléfono y después sumar la diapositiva. Bueno, esto es entrenarnos, ¿sí? Quien todavía no esté haciendo ese esfuerzo de aprender nuevas tecnologías y expandir sus conocimientos tecnológicos, va a estar en desigualdad de condiciones con otros coaches que sí lo están en el mercado, ¿sí? Así que nosotros vamos a por todo, esperemos que se sumen a ese desafío, ¿de acuerdo? No tienen que ser 20 diapositivas, tienen que ser las que ustedes consideren, ¿sí? El video no tiene que durar más de 6 minutos 40 segundos, que es la metodología, más que nada por un tema de tiempo, sí, porque es mucho más difícil seleccionar qué es lo estratégico a compartir que tomar una hora de presentación y poner 100 diapositivas que representen todos los textos que leyeron, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Totalmente. Total. Porque la audiencia, yo que doy clases, la audiencia no te va a seguir de unas diapositivas. No, olvídate, chao. Bueno, exactamente. Esto es, el día de mañana cuando esté enfrente a un cliente como coaches organizacionales, cómo voy a presentar, qué voy a presentar, cómo voy a mantener cautivo a mi público. También ustedes ahora tienen herramientas de programación neurolingüística, úsenlas, tráiganlas sobre la mesa, ¿sí? Otra de las formaciones que tengo es el Practitioner en programación neurolingüística, que lo recomiendo muchísimo, con Graciela, también Leonardi. Así que traigan todos los aprendizajes, porque este es un espacio de seguir aprendiendo juntos, ¿sí? Bien, hasta acá entonces, ¿alguna preguntita más respecto de esto? Si no, vamos ya de lleno, antes del break, a nuestro primer tema de hoy, que tiene que ver con uno de nuestros objetos de estudio principales en esta materia, que tiene que ver con la organización, por supuesto. Entonces, esta pregunta para ustedes, ¿no? Si quieren compartir por el chat para agilizar un poquito, ¿a qué llamamos organización? Si yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si yo soy un especialista de cualquier otra cosa y sé que estás formándote como coach organizacional y te pregunto, ¿pero qué es una organización? ¿Qué es lo que ustedes transmitirían en esa conversación? Me encanta, un sistema, un conjunto de personas que trabajan por un objetivo en común, un grupo de personas que tienen un objetivo en común y los une una visión. ¿Qué más? Es el conjunto de los esfuerzos de cierta cantidad de personas con un objetivo en concreto. Lindo, lindo, el conjunto de esfuerzos, me encanta. Gracias, Horacio. Con un objetivo concreto, un conjunto de engranajes, dice Gisela, que trabajan sincronizadamente para alcanzar un propósito. Samantha dice división de tareas. Oscar dice una organización, es un conjunto estructurado de personas que trabajan juntas para alcanzar objetivos, conjunto de personas que trabajan bajo determinadas reglas. Aparece acá Joaquín con resultados como objetivo. Un sistema conjunto de personas y procesos que comparten un objetivo común. Excelente. Bueno, vamos compartiendo, ¿no? Acá aparece también pasos, procesos, personas, roles, recursos, dice Sofía. Excelente, excelente. Bueno, en definitiva, una organización puede tener muchas definiciones, ¿sí? Y a lo largo de la historia de la humanidad, la organización ha adoptado distintas interpretaciones o, de alguna manera, metáforas, ¿sí? Hemos escuchado la definición de la organización como una máquina, ¿no? Como un conjunto de engranajes, de hecho ahí aparecía esa palabra todavía, ¿no? En alguna de sus definiciones. Hemos escuchado a la organización como un cerebro, a la organización como un ente vivo, como un organismo. Y esto lo traemos a colación, de hecho, desde el coaching ontológico, ¿no? El Rafael Echeverría, ¿cómo ve a las organizaciones? A ver si alguien lo recuerda en alguno de sus libros. Como un sistema vivo que interacciona. Bien, un sistema vivo que interacciona. ¿Qué más? Hay algo que es muy del lenguaje. A ver, ahí les estoy dando una pista. ¿Cómo lo describe Rafael Echeverría a las organizaciones? Él dice que son redes
De conversaciones. Exacto, Karina, muy bien, ¿sí? Ahora, ¿esa es la definición única de una organización? No, es una definición que nos nutre de otra mirada, ¿no? Hace un ratito ustedes decían, me gustaría tener herramientas para diagnosticar, no, escribí el nombre y no, creo que Samantha puede ser, o ya bauticé a una persona. Bueno, Samantha, lo dije bien. Decía hace un ratito, quiero tener herramientas para diagnosticar, excelente, ¿sí? El coach organizacional, así como el coach ontológico, el coach ejecutivo, todos vamos a estar diagnosticando en una primera instancia, ¿sí? Y por eso es importante entender cómo nosotros y cómo las personas que son parte de esa organización ven a la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según como la veamos y según como la vean ellos, estamos de alguna manera generando una interpretación. Y esto hace al modo de pensarlas, al modo de actuar sobre ellas y a transformarlas también de una determinada forma. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Samantha dice que sí. Entonces, sí. Clave, esto es aprovechando este espacio, por supuesto, nuestro de formación, es poder entender cómo yo veo la organización, porque eso habla más de mí que de la organización en sí misma, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando yo me siente a trabajar con un ejecutivo, con un líder, con un equipo, necesito entender cómo ellos ven su propia organización, porque seguramente va a tener mucho que ver con cómo actúan sobre ese espacio, en ese espacio coordinado, de recursos, de personas, con reglas claras o no claras, con resultados establecidos o no tan establecidos, y por ende, a través de esa escucha voy a poder acompañarlos a revisar si es necesario esa interpretación de la organización, a poder desafiarla y a poder transformarla hacia un siguiente estadio que tenga que ver con su estado deseado, ¿sí? Estoy describiendo de alguna manera la brecha, ¿sí? ¿Lo ven esto? Pero a un nivel organizacional, ¿sí? Entonces no es una brecha necesariamente... Sí, Oscar. Te decía que sí lo vemos como lo planteas. Excelente. Entonces, lo que estamos trabajando aquí es una brecha dentro de un sistema, ¿sí? Y va a haber muchas brechas dentro de una organización, más o menos. Nosotros vamos a diagnosticarlas con distintas herramientas para luego poder tomar un curso de acción que puede no ser el mismo que otro coach, ¿sí? Podemos tener la misma formación, el mismo entrenamiento, pero yo voy a pensar de una manera y otro coach va a pensar de otra. No significa que esté bien o mal, ¿sí? Somos seres humanos y tenemos distintas formaciones y abordajes, y ustedes tienen una formación de base, si es que eso es una, seguramente son varias, ¿no? Entonces, eso sin duda va a tener impacto a la hora de entender a la organización e intervenir y de medir en ella, ¿sí? Sí, Oscar. Lo bueno es que aunque los diferentes coaches tengamos miradas que nos lleven por otros caminos o diferentes caminos, todos vamos a llegar al final a ese encuentro de cerrar la brecha. Y eso es lo mágico del coaching. Me encanta tu optimismo, Oscar. Vamos por eso. No siempre podemos lograr cerrar la brecha organizacional. Ese es el objetivo, por supuesto, y es nuestro compromiso, ¿no? Acuérdense que nosotros somos 100% responsables de qué, como coaches. A ver si alguien se acuerda de APC. Yo hace poquito estuve acompañando a Mariano, por eso lo tengo Del proceso. Nosotros del proceso y nosotros de la organización de los resultados. Exactamente, así que vamos a poder, sin duda, acompañar, cerrar brechas organizacionales, pero en algunos casos también puede ser que la organización no esté preparada, decida suspender el proceso, decida postergarlo, entonces eso también es parte de el entrenamiento como coaches organizacionales, ¿sí? Pero vamos a esa meta que se propuso Oscar, vamos a cerrar brechas, siempre entendiendo que las brechas las vamos a ir diagnosticando y vamos a ir decidiendo cuáles son las más estratégicas a abordar en función al estado deseado de la organización. Antes de avanzar, hacer una vueltita más aquí de rosca que tiene que ver con la definición del lenguaje de la palabra organización, ¿no? Me encanta esto con Echeverría, profundicé mucho más esto, pero me encanta el poder encontrar el origen de las palabras, ¿sí? Esto lo aprendí también con otro profesor que estaba en la maestría,
que también era especialista en lingüística, y nos traía esto, ¿no? Del poder de las palabras. Para el griego, de hecho es una palabra que deriva del griego, la organización viene de la palabra organón, que significa instrumento. Es decir, que raramente se establecen organizaciones como un fin en sí mismas. No significa que no lo haya, habría que pensar, pero generalmente son instrumentos creados para lograr objetivos establecidos, ¿no? Que quizás universalmente sería imposible alcanzar. Y ahí está, bueno, el desafío de trabajar con un sistema. Entonces, la propuesta de hoy, primero les voy a preguntar, ¿a qué hora suelen hacer el break ustedes, el descanso? A la hora que nos lo dan. 9 menos cuarto. Bueno. 9 menos cuarto, ¿Cómo? 8 y media. Sí, 8 y media. Ok, bien, 20-30 aprox, perfecto, Paola, bueno, gracias por traerlo. Bueno, importante entender cómo están hasta ahora con las energías para poder abordar ya este segundo paso. ¿Estamos bien para continuar un poquito más? Creo que sería una pregunta que no tenés que hacer. No tengo que hacer, no, bueno, pero Horacio, como coaches organizacionales, y esto es una organización para mí, es una comunidad, así que necesito validar con ustedes si están abiertos con las energías suficientes para avanzar o hacemos un descanso ahora. Esto se los estoy dejando. 30 viene bien 15 minutos, a las y 30. ¿8:30? Ok. Sí. Ok, bueno, muy bien, bueno, gracias, perfecto. Vamos entonces a recorrer la historia de las organizaciones, ¿sí? Por supuesto, trabajando en grandes grupos y con esta idea de ponernos ya el sombrero, el traje, los zapatos, lo que ustedes consideren, del rol del coach organizacional, ¿sí? Porque lo que vamos a ver seguramente ya lo escucharon, ya lo vieron en distintas formaciones, pero nos pareció interesante traer esta revisión histórica de la gestión organizacional para que ustedes puedan entrenar una nueva mirada sobre ella, ¿sí? Sobre todo con todo lo que vienen incorporando en esta maestría de 2 años. Entonces, primer punto que me gustaría traer aquí. Esta es una frase de Yuval Harari, ¿sí? Seguramente lo conocen, es uno de los héroes de Jorge en este momento. Yuval Harari es un profesor israelí, él se considera futurista, tecnólogo, más que nada es un poco pesimista o está muy atento a los riesgos y a las cuestiones éticas que se están planteando respecto a las tecnologías exponenciales, pero él nos trae una frase que me pareció muy interesante, y dice algo así como que no es el estudio del pasado, sino que es el estudio del cambio. Se cortó la primera palabra que dijiste. ¿Qué es? No es el estudio Bien, del gracias, pasado. Diana. La historia, ¿sí? La historia no es el estudio del pasado, sino el estudio del cambio. ¿Qué estudia la historia o qué nos enseña? Nos enseña qué tipos de cambios se dieron, cómo se dieron esos cambios, cómo cambiaron las cosas y qué se mantuvo inmutable a lo largo del tiempo. Entonces los invito a ver esta evolución histórica con esta mirada, ¿sí? El foco en aquello que cambió, aquello que no cambió, y el cómo se fueron introduciendo estos cambios, porque ustedes van a ser agentes de cambio en las organizaciones. Entonces necesito nutrirme de estas herramientas para poder prepararme a la hora de intervenir en una organización, ¿sí? Entonces, decimos que la evolución histórica de la gestión de las organizaciones es un proceso continuo, sin duda, que ha respondido a los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos de la historia de la humanidad, reflejando una transición desde modelos más rígidos y mecanicistas hacia enfoques más flexibles y centrados en las personas y en los equipos. Hasta aquí estoy haciendo un resumen más general de lo que vamos a empezar a recorrer juntos. Entonces, voy a empezar a ir paso a pasito de qué tipos de organizaciones fueron surgiendo a lo largo de la historia, y nuevamente los invito a estar observando con esta mirada diagnóstica de un coach organizacional, haciendo foco en lo que cambió, en lo que se mantuvo inmutable, y en cómo se dieron estos cambios, cómo cambiaron las cosas, ¿sí? Vamos a empezar por la era preindustrial, ¿sí? Estamos hablando de antes de 1800, donde la unidad de negocio tenía que ver con pequeñas
familias principalmente, muchas de ellas con un alcance de una producción más que nada local, regional. ¿Sí? La organización del trabajo entonces estaba basada principalmente en oficios que se transmitían de maestro a aprendiz. ¿Sí? El rol, entre comillas, del liderazgo tenía que ver con el maestro, con el que tenía el conocimiento. Entonces aparecía el hijo del joyero, el hijo del zapatero, ¿sí? Estamos hablando de una unidad más pequeña de trabajo, una unidad productiva más pequeña. Estamos hablando de una baja producción, de un bajo nivel de formación, de tecnologías limitadas, ¿sí? La utilización de herramientas manuales principalmente. Y en esta etapa empiezan a surgir gremios, de alguna manera, que buscan agrupar y regular las prácticas de estos oficios, ¿sí? Hasta aquí entonces cómo se fue conformando esta mirada organizacional en la historia. El primer pasito que dio la humanidad hacia algo un poquito más, entre comillas, formal, ¿no? Damos el siguiente paso, la era industrial, ¿sí? 1800-1900. La era industrial es el paso del trabajo manual al trabajo de la producción, a la producción mecánica, ¿no? Estoy leyéndote, Samantha, perdón, el conocimiento se pasaba de generación en generación, exactamente. Ya en esta etapa de la era industrial estamos ante un cambio bastante disruptivo para la humanidad en ese momento. Decíamos, pasó del trabajo manual a una producción mecánica, se introduce la maquinaria, la energía a vapor, luego aparece la electricidad, se mecanizan todos los conceptos de la organización, se genera innovación, proliferación de máquinas, y esto hace que las organizaciones necesiten adaptarse a estos cambios, ¿sí? Necesiten adaptarse en cuanto a los espacios que ocupaban, a la ubicación de las personas, de las máquinas, a la cantidad de participantes, de colaboradores dentro de la organización, a la forma de organizarse. Entonces se observa un incremento en la tendencia a la burocratización del trabajo y la rutinización en la vida en general, ¿no? La rutina es como una práctica fundamental en este contexto de mecanicista que surge. Estamos hablando de un momento donde aparecen entonces las grandes fábricas, las jerarquías rígidas, y en lugar del maestro-aprendiz, que conversábamos en la era preindustrial, aparece la figura del patrón obrero, ¿sí? Que si lo van pensando, esto es una inferencia mía, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, pero de alguna manera pasamos de una unidad productiva familiar, entre comillas, no todas eran así, pero bueno, muchas de ellas tenían ese tinte, a una figura de patrón obrero, donde de alguna manera aparece esta mirada del patrón como un padre, ¿no? Como la figura de autoridad, el que baja las órdenes, el que controla, ¿sí? Esto ustedes me dirán si les hace sentido y si comparten. Sí, Viviana. También me parece que es una época en la que lo que pasa es que, digamos, en la era preindustrial, precisamente el joyero empezaba con todo, se veía la joya terminada, ¿no? Digamos, participaba en toda la obra. En cambio, cuando comienza la época industrial, a vos te tocaba colocar el tornillo, digamos, como que se pierde esa unidad, esa cercanía de quienes posibilitaron que aparezca un producto nuevo con el producto en sí, ¿no? Me encanta, Viviana. Mirá qué distinto decir, yo hice esta joya, yo hice esta espada, yo hice este zapato, a decir, hice, no sé, la agujeta de un zapato, ¿no? A decir, hice la rueda de un vehículo. No es lo mismo, ¿no? El acercamiento de la persona, la interpretación de la organización, del sentido de esa organización para mí. Interesantísimo lo que traes, Viviana. Gracias por traerlo. Horacio aquí compartía, surgen diferentes jerarquías, sí. Por eso el modelo de la burocratización que traíamos, ¿no? Que lo trae más que nada Weber en la siguiente etapa, ahí doy un pasito para adelante, que tiene que ver con el surgimiento de las teorías clásicas de la administración. Es decir, que vamos a observar una formalización de las teorías de gestión con foco en la estructura organizacional y la administración.
O sea, empezamos a observar la necesidad de ordenarnos, de la importancia de pensar en la planificación, en la organización, en la dirección, el control. O sea, cuestiones que antes se hacían como se podía, ¿no? Como iban surgiendo las cuestiones. En este momento aparecen teorías que de alguna manera buscan alinear y compartir una mirada universal, entre comillas, para poder abordar el desarrollo de una organización de estas características. Entonces, aquí Fayol tiene un rol particular, Max Weber introduce esto de esta mirada de la burocracia como el modelo organizativo ideal, a través de la implementación de reglas y procedimientos formales, que claramente tiene sentido en este contexto, o no, bueno, quizás ustedes pueden diferir, a mí me parece como tiene sentido, ¿no? De pronto se encontraron con maquinarias que hacían una producción en masa, tenían las cadenas de montaje, una eficiencia nunca antes vista, una producción en serie increíble, la democratización de ciertos productos que antes eran para una élite, como por ejemplo el automóvil que trae Ford, ¿no? Entonces de pronto se está generando un cambio tan disruptivo. Y bueno, allí es donde empezamos a trabajar esta mirada racionalista, de decir, bueno, hagamos un stop, revisemos cómo ser más eficientes, cómo trabajar esta estructura de manera formal, ¿no? A través de Taylor, que estudia los tiempos y movimientos, a través de Fayol, con estas funciones administrativas que conversamos, y con la mirada de Weber como esta burocracia, como la forma ideal, que de alguna manera sigue siendo aplicada en muchas organizaciones, más del tinte quizás del ejército o de la iglesia, por distintas cuestiones, ¿no? Que quizás siguen haciendo sentido a las necesidades, al fin de esa organización. Pero sí notamos, a ver si coinciden conmigo, que todavía se ignoran aspectos humanos y emocionales del trabajo, ¿no? Todavía la persona no aparece como realmente protagonista de esta historia, ¿no? Sí, Samantha. Sí, que están muy enfocados en la producción y en cómo por ahí estandarizar y mejorar, pero lo que es el producto final, no tanto, como vos decías, o sea, la calidad de vida de las personas, incluso también se trabajaban muchas horas, por ahí las condiciones no eran las mejores, así que yo por mi parte coincido. Gracias, Samantha, gracias por tu aporte. Andrea, sí, ahí Giselle dice rendimiento, sí, correcto. Ahí Andrea estaba Quizás no se enfocaba en las personas porque se esperaba disciplina, se esperaba que respeten a la autoridad, ¿no? Esa estructura jerárquica lo que tuvo como resultado es que los empleados tenían que tener la disciplina y el respeto por esa autoridad. Andrea, coincido, lo que sucede es que estamos hablando de personas que no eran necesariamente formadas, ¿sí? Muchas de ellas quizás no tenían ni siquiera eran analfabetas, ¿sí? Entonces, difícilmente se iba a esperar que esas personas pudieran elevar y participar de toma de decisiones estratégicas y cambios profundos de la organización, pero tiene sentido en ese momento, ¿sí? Hoy es algo quizás impensado, pero está bueno esto, ¿no? De traer cómo el ser humano fue trabajando su interpretación en función a las herramientas que tenía en cada etapa y los desafíos que se fueron presentando en cada momento, ¿no? Bueno, sí, se ven los tiempos modernos, tal cual, Santiago, el hombre es una máquina más, la rutina, sí, Viviana. Sí, que también, y después siguió durante muchísimo tiempo el tema de digamos, la ganancia económica también, ¿no? Detrás de todo esto. Por eso se buscaba la eficiencia. Y por eso, hoy por hoy, la responsabilidad social de las organizaciones, fíjate que es algo que se enseña. Y cuando vos empezás a hablar, en muchas cabezas todavía no entra esto, ¿no? Entonces, por algo es, ¿no? Que se tiene que enseñar. Me encanta. Me encanta esto que traes porque de alguna manera, si yo les preguntara hasta acá, ¿cuál creen que era el fin de estas organizaciones? Pensando que organón es un instrumento, ¿no? En griego, ¿cuáles creen ustedes que eran los fines de esta organización? ¿Qué me responderían? Ganar dinero. Sí, sí. Entonces, todo lo que hacían tenía ese propósito, ¿sí? Y todo lo que vamos a seguir viendo a lo largo de la historia tiene que ver con ese propósito, porque de alguna manera las organizaciones tienen que ser sustentables, pero lo que está sucediendo en estos últimos años es que el eje está
mirando, ¿sí? La productividad ya no alcanza con la productividad monetaria, financiera, estamos hablando de otro tipo de productividad o de desarrollo que tiene como causa-consecuencia todos estos cambios disruptivos que estamos viviendo, ¿no? Horacio, sí, coméntame, que te estás levantando la mano. Ay, Sí, porque, bueno, creo que las cosas fueron apareciendo y después las soluciones, ¿no? Porque cuando aparece la época industrial que reemplaza a la anterior, bueno, tuvo la necesidad de que surjan conocimientos para administrar todo lo que estaba apareciendo. Y lo mismo con el ser humano. Creo que nadie se imaginaba que el ser humano podía pensar, que podía tener problemas, que podía tener un montón de cuestiones, que podía ser una variable. Creo que lo contaban como un ítem más, que bueno, tenemos 10 personas, van a hacer los 10 procesos que necesitamos, y bueno, eso después fue generando que al no darse, al aparecer un montón de variables, bueno, obligadamente surja alguna teoría o algún otro campo de contención de eso, ¿no? Correcto, bueno, es muy interesante, Horacio. Esto es, volvemos a esto, ¿no? Como los coaches organizacionales tenemos este desafío de poder diagnosticar sin juzgar, ¿no? Como cualquier coach en realidad, como cualquier especialización en coaching. O sea, nosotros vamos a estar diagnosticando, entendiendo que todos están haciendo lo mejor que pueden en el contexto en el que están, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos a poder acompañar la identificación de brechas en pos al estado deseado de esa organización desde ese lugar, desde el que parte. ¿Y por qué hago foco en esto? Porque a veces pecamos con pensar que todas las organizaciones quieren ser mejores, quieren tener mayor desempeño, quieren mayor productividad. Claro. Y nos vamos a encontrar con organizaciones que tienen otros focos, que A están en veces otro lugar. A veces demonizamos, ¿no? Que decimos fácil decir, quieren ganar más plata, o bueno, en realidad todo el que se reúne para algo quiere tener, quiere progresar y quiere hacer más de lo que hace y mejor, ¿no? Pero bueno, o vemos con mucho desprecio cómo era la revolución industrial, donde la gente era un engranaje. Pero un poco medio como que surgió eso y era la forma donde se fue dando. Después, bueno, obviamente todo va a ir cambiando, pero es lo que surgió. Es lo mejor que pudieron hacer esas personas en este contexto social, político, económico, tecnológico, y nosotros lo vamos a tomar y lo vamos a diagnosticar, y eso nos puede ser útil para hoy en otros contextos que vamos a ir explorando, pero es interesante entender que no es que, ¿no?, viene un alien y genera una organización totalmente ajena a todo lo que está sucediendo. Todo tiene una correlación, ¿sí? Les decía hace un ratito que estoy formada como coach sistémico, y lo que trabajamos en el coaching sistémico es justamente no recortar a las personas ni a las organizaciones de su contexto, de sus otros sistemas, porque esa organización es parte de un montón de otros sistemas que están impactándola, y ella misma está impactando a esos sistemas. Entonces, si recortamos, ¿sí?, me refiero a hacer un foco solamente en ese organismo, nos estamos de alguna manera limitando, ¿sí? Oscar, perdón, sí, tenías la mano levantada. Sí, no, pero era un comentario nomás, que digamos en en 1940 hasta la educación estaba diseñada para la era industrial. Sí, hay que ver, bueno, ahí empieza la reflexión para seguir pensando, ¿no? Muchos autores, ahora vamos a ir a ese actor. Me voy a quedar hasta acá porque si no me avanzo, pero Oscar, me encantó tu aporte, porque estás como adelantado a lo que se viene, me encantó. Voy a ir un pasito más. Entonces, hasta aquí tenemos las teorías mecanicistas, contemplando principalmente el ganar más dinero, el poder entender cómo gestionar esta organización que se desborda, ¿no?, de un momento a otro, a través de los distintos avances tecnológicos de la época. Y para 1930-1950 surge lo que se denomina la Escuela de Relaciones Humanas, ¿sí? La Escuela de Relaciones Humanas emerge como reacción a estas limitaciones del enfoque mecanicista de la administración científica de Taylor. Podemos decir que se nutre de distintos experimentos. Esto me pareció súper interesante, porque me encanta esto de poder observar y de experimentar, porque es parte de lo que hacemos desde el coaching, ¿no? Entonces, algo que se da en esta etapa es el desarrollo de distintos experimentos, que ahora voy a contarles algunos, que ayudan a entender otras dimensiones
de la organización como son las personas, ¿no? Aparece este foco en el comportamiento humano dentro de las organizaciones y la importancia de las relaciones interpersonales. O sea, aparece como relevante por primera vez la importancia de los factores psicológicos y sociales en la productividad, ¿sí? Siempre voy a estar hablando de esto porque esto es lo que dice la teoría, pero no necesariamente tenemos que seguir hablando de esto como coaches organizacionales. No perder de vista la productividad, como decía hace un ratito, pero ¿qué más? ¿Qué es ser productivo? ¿Qué impacto querés dejar en el mundo, ¿no? ¿Cuál es tu legado como líder, como organización? Entonces, algunos de los hitos de esta etapa tienen que ver con los experimentos allí está nombrado como Hawthorne, pero son una serie de experimentos o de estudios que se realizaron en una fábrica que se denominaba Western Electric Hawthorne Works en Chicago. Se los considera uno de los pilares fundamentales de la Escuela de las Relaciones Humanas y buscó originalmente estudiar cómo las condiciones físicas del trabajo, es decir, la iluminación, la temperatura, los horarios, etcétera, influían en la productividad de los trabajadores. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron estudiando la iluminación, ¿sí? Esto yo lo leo y pienso en las granjas con los pollos, ¿no? A ver qué les pasa a ustedes, ya los inferí con mi mirada, pero bueno, lo que hicieron fue aumentar o mejorar la luz en los espacios de trabajo, y esto efectivamente produjo mayor productividad. Entonces hicieron la prueba contraria, vamos a disminuir la luz a ver qué sucede. Pero esto mantuvo también la productividad. Entonces la conclusión a la que llegaron es que en realidad lo que importaba no era tanto la luz, sino el hecho de que los trabajadores se sentían observados y tomados en cuenta. ¿Sí? Después hicieron otra prueba donde colocaron un pequeño grupo de operarios en una sala especial con mejores condiciones como cambios de descanso, duración de la jornada, incentivos, etc. Y una supervisión más cercana. ¿Qué sucedió? Aumentó la productividad. No estoy segura. Yo la investigación que hicimos con Alejandro, ahí te contesto a vos, Santiago, son los experimentos de esta fábrica, ¿sí? Después me lo llevo para investigar un poquito más, ¿te parece? Excelente, gracias. Ahí Andrea me encanta, buenísimo. Hay tantos autores tan ricos para aprender. Gracias por traerlo. Entonces, seleccionaron a este grupo pequeño de operarios en una sala especial con mejores condiciones y una supervisión más cercana, y lo que resultó fue una mejor productividad. Entonces llegaron a la conclusión de que la atención personal, el sentido de pertenencia al grupo y la buena relación con el supervisor eran factores claves para la productividad. ¿Sí? Sí, está todo vinculado con la teoría X e Y, sí. Andrea, está todo vinculado. En esta época la teoría de Douglas es la teoría de Douglas MacGregor. También está la teoría del desarrollo organizacional, del caos y la complejidad, la gestión por objetivos de Drucker. Hay como muchísimas teorías que van surgiendo entre esta época y la siguiente. Ahora voy a avanzar un poquito hacia eso, que es la de la teoría de teorías modernas y contemporáneas. Entonces, Gracias. vuelvo a la Escuela de Relaciones Humanas. Sí, Andrea. Gracias. Me sonaba, pero no me acordaba ni los autores, ni lo que sonaba de esta época. Excelente. Hay muchísimo para explorar de estos pioneros en empezar a investigar, a diagnosticar, a experimentar con distintos factores que existían en la organización, pero hasta el momento no estaban conscientes, ¿sí? Esto quiero que se lo lleven también. ¿Qué es lo que hacemos conscientes como coaches organizacionales? ¿Qué está consciente en esta organización y qué no? Que podemos acompañar a que sea consciente y que pueda tener un impacto positivo en sus resultados de todo tipo, ¿no? No solamente económicos. Entonces, volviendo a la Escuela de Relaciones Humanas, decíamos estos estudios que permitieron detectar cómo a través de sentirse observados, tomados en cuenta, de tener una buena relación con su supervisor, de tener una atención personalizada, de sentirse parte de un grupo, todo esto ayudó de alguna manera a desarrollar esta teoría que tiene que ver con que las relaciones humanas, la motivación, el liderazgo, la comunicación, son tan importantes como los factores físicos y económicos.
¿sí? Para el momento fue algo revolucionario, quizás para nosotros es algo, ¿no?, de todos los días, pero para el momento fue entender que todos estos aspectos humanos tienen un impacto positivo en la productividad del trabajador. Aquí, igual escuchen esta frase que también la tomé de la teoría, ¿no? Aquí las personas no son solo engranajes productivos, sino que también tienen necesidades sociales y emocionales, ¿sí? Pero no significa que ya no sean engranajes. ¿Me siguen con esto? O sea, todavía está esa mirada sobre la persona como parte de esa cadena de producción. Pero empiezan a aparecer otros aspectos para poder promover una mejor productividad. Entonces, de alguna manera, la Escuela de Relaciones Humanas permite el nacimiento de una nueva forma de gestionar, más centrada en el ser humano, en su bienestar y en su interacción dentro del grupo de trabajo, ¿sí? Después también tenemos algo muy conocido por todos, la teoría de Maslow, ¿no? Maslow nos trae su famosa pirámide, que también colabora con entender la motivación laboral. ¿Sí? Entonces todo esto, bueno, es parte de este momento, de este periodo, y da hincapié, da nacimiento a esta siguiente etapa. Son 20:30, quiero cumplir con mi compromiso, voy a hacer un stop aquí, voy a dejar de compartir. Vamos a hacer el descanso, ¿sí? Los dejo con ganas de un poquito más. Recuperemos, vamos a hacer 10 minutitos, ¿les parece? Y así podemos hacer nuestro pequeño break y regresamos para seguir con esta evolución histórica de la gestión de las organizaciones. 15. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Horacio Oscar me está peleando 15. ¿Suelen hacer 15? Laura, a ver, Laura, necesito mi... Sí, 15. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, muy bien. Hacemos 15 minutos, me parece muy bien, Oscar. Gracias por avisarme. Adelante, descansamos 15 minutitos, nos vemos en 45, 46 ya. Gracias. ¿Sí? Gracias.